Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, y le preguntábamos precisamente a Miguel Rivera antes de ir a la pausa respecto de, quería hacerle la pregunta respecto, ¿cuáles son los reparos principales que tienen ustedes ante esta reforma? A ver, son varios, y entendemos que hoy día se están dando espacios precisamente en el Parlamento para plantear nuestras inquietudes. Pero yo diría que el principal tiene que ver con que si finalmente el gobierno está planteando un cambio estructural de la magnitud que está planteando, es necesario consensuar un diagnóstico para saber qué es lo que primero vamos a atacar. Entonces, si decimos, por ejemplo, que vamos a eliminar finalmente el lucro, hay que recordar primero que fue el mismo Estado el que convocó a muchos sostenedores una vez que se instala la jornada escolar completa, el año 97, y les dice: yo les voy a facilitar dinero para que construyan y amplíen sus colegios, con una cantidad de años para que me devuelvan el dinero. Entonces, ahora le cambian las reglas del juego. Si ahora quiere decir, mire, sabe que no queremos contar más con ustedes, por lo tanto voy a generar las condiciones de su salida para que se retire, si se quiere retirar, pero en condiciones óptimas. Y las que está planteado el proyecto, así como fue presentado, sin duda que no son óptimas. Primer punto en el tema del lucro. En el tema de la selección, la Ley General de Educación establece que no puede existir selección hasta séptimo año básico. No puede existir. Y hay una superintendencia que regula eso. Perfeccionemos eso. Lo que no se dice es que cualquier sistema educacional en los niveles superiores requiere tener un sistema de selección, entendiendo que en la enseñanza básica los resultados de aprendizaje son producto del capital cultural de la familia, sin duda. Y ahí estamos todos de acuerdo en que la escuela tiene que hacerse cargo absolutamente de las condiciones de entrada de los estudiantes. Ustedes tienen una propuesta para esto, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, del sorteo. Dicen que en otros países, ¿cierto?, van a la tómbola y el que quedó en el colegio quedó, digamos. Sí, el punto es que la libertad de enseñanza tiene una doble entrada, que es la libertad de los padres de elegir el colegio y la libertad de los colegios de ofrecer proyectos educativos. Por lo tanto, este derecho es una mutua elección. El colegio elige y los padres eligen también, porque en función de ese compromiso con el proyecto educativo, que no es un resquicio legal, como en algún minuto dijo el ministro también, no es un resquicio legal, en la naturaleza es qué características valóricas, qué comunidad de valores comparte el colegio y comparte la familia, entendiendo que a lo mejor en algunas ocasiones se ha utilizado el proyecto educativo para discriminar o para sacar, en fin. Pero cuando el colegio derechamente define su proyecto educativo, lo presenta a la comunidad y la comunidad se compromete con un manual de convivencia, con un compromisos curriculares, con un programa de actividades, resulta más atractivo también. Y finalmente el tema del copago, es bueno decirlo también, es el Estado el que el año 94 ya le invita, porque no estaba dispuesto a invertir más dinero en educación, le invita a los padres a que aporten a la educación de sus hijos. Yo diría que el tema es que no está definido, es cuánto cuesta educar a un niño en Chile hoy día. ¿Cuánto cuesta educar? Si estamos de acuerdo, ¿cuánto cuesta educar a un estudiante en un ambiente privado, vulnerable o en otro que no lo sea tanto? Entonces digamos, ok, el Estado se va a hacer cargo y vamos a ir eliminando gradualmente el financiamiento para que los padres no paguen. Pero hay experiencias re importantes y esta es una opinión bastante personal. Yo creo que eliminando el copago, los padres van a seguir pagando por la educación de sus hijos y van a proliferar los institutos de capacitación o de nivelación o centros de estudio u otras academias, porque los colegios no van a poder darlo. Entonces, en ese sentido, yo diríamos, la gran discusión o el gran planteamiento es que si bien estos tres elementos atienden la regulación del sistema, no atienden lo que pasa en la escuela y en la sala de clases. Y no atienden a dos actores fundamentales, que son los directores de escuela y que son los profesores en el aula. Jorge, la realidad de nuestra ciudad, entiendo, de la región también, ¿cierto? Es que ha ido, digamos, disminuyendo la matrícula de los colegios municipales y se ha ido incrementando la de los particulares subvencionados. De alguna manera eso indica, ¿cierto?, que los padres que pueden hacer un esfuerzo lo hacen, digamos, porque sienten que esa educación a lo mejor ¿cierto?, es de mejor calidad que la que le brinda el Estado. ¿Cómo se puede revertir eso? Y tú ves que que venga ahí un aspecto importante. Se ha hablado de que lo primero debió haber sido precisamente
haber fijado, ¿cierto?, el ojo de esta reforma en mejorar la calidad de la educación pública. Bueno, yo creo que vamos a seguir con temas complejos, como por ejemplo definir lo que es calidad en educación. Es un tema que también se está discutiendo, qué es lo que es calidad en educación pública, más financiamiento, o mejorar la profesión docente, o establecer un sistema que no sea de municipalización de los municipios, que también dentro de la reforma está la desmunicipalización. Estamos apostando a que al ser traspasados a estos servicios locales o regionales o provinciales de educación, los colegios públicos, se va a mejorar los indicadores educativos. Yo creo que es un tema, ¿no?, que es bien complejo, pero que tiene que ver un poco con lo que también nos ha apuntado Omar delante, de que los pilares fundamentales de la reforma educacional no se van a cambiar. O sea, así como está propuesto hoy, ¿no?, y lo que se está debatiendo, porque en el fondo es la esencia del espíritu. Se pueden discutir, ¿no?, y cambiar muchos aspectos, a lo mejor de lo como está señalando Miguel, pero en el fondo, ¿no es cierto?, tiene que cambiarse el concepto de libertad de educación al concepto de el derecho a la educación como un bien social y no un bien de consumo. Yo creo que ahí parte. Y eso significa, ¿no es cierto?, de reforma desde la Constitución, ¿no?, hasta ¿no?, todas las reformas en las leyes, como por ejemplo, yo creo que más que de elegir o que los colegios particulares tienen un 15% hoy para incorporar chicos vulnerables, ¿no?, uno de los indicadores a nivel nacional que refleja que la educación pública en Chile está recibiendo los niños y los jóvenes con mayores problemas son, por ejemplo, que la SEP o los proyectos de integración, los PIE, ¿no?, en los colegios particulares subvencionados en Chile son los menos que tienen. Y en los colegios donde hay mayor cobertura, donde hay más alumnos en SEP, o alumnos vulnerables, o PIE, los niños con necesidades educativas especiales, están en los colegios públicos. En muchos colegios particulares no se adhieren al programa de los proyectos de integración. Y eso, ¿no es cierto?, está en todo Chile, en todas las comunas podemos encontrar eso. Entonces, yo creo que eso es un tema que es bien complejo, como por ejemplo también, ¿no?, y hay que decirlo, la derecha económica está oponiendo un poco a la reforma tributaria, un coletazo esto, porque el incremento, alcanzar los 8.200, 8.500 millones de dólares, ¿no?, de los que más ganan en Chile, es justamente que son ellos para traspasarlo a la reforma educacional, donde ellos mismos, muchos, tienen colegios y universidades. O sea, ellos no quieren que lo que nos van a cortar nosotros, la cola, como se dice, nosotros mismos lo vamos a recibir, o lo van a recibir los otros, o el Estado. Yo creo que es un tema complejo, que también pasa porque ellos dicen no más Estado, menos Estado, más privado. Pero en los últimos años, y ese es el tema del lucro, el Estado, ellos que se dicen no estatistas, hoy no quieren cambiar eso, quieren seguir recibiendo del Estado. ¿Pero cómo entonces? ¿El Estado es importante para sus proyectos políticos o no es importante? Ah, pero ahora sí es importante. Queremos que el Estado nos siga pagando. Entonces, ¿quién lo entiende? Y la derecha siempre ha sido así. No es un tema de los sostenedores ni de los directores, como dice Miguel, es un tema del sistema. Cuando le necesitan, ¿no?, el Estado lo queremos. Y cuando no, para sus intereses políticos o privados, no lo quieren. Entonces yo creo que es un tema también que hay que discutirlo. Omar, sí, uno de los aspectos, digamos, que es cierto que se ha ventilado bastante es lo que dice la libertad que tienen los apoderados para elegir el colegio donde estudian sus hijos. En el evento, digamos, de que se termine, ¿cierto?, con la selección, existe una cierta incertidumbre respecto de en qué colegio va efectivamente a estudiar tu hijo, porque no va a ser como es ahora, digamos, no vas a poder elegirlo, digamos. Yo creo que la posibilidad de elegir va a seguir. Yo creo que aquí hemos confundido lo que yo denomino concepto de la libertad desde un punto de vista ontológico a lo que es la elección económica. ¿Ya? Yo creo que todo establecimiento educacional debe tener como pilar fundamental la libertad, la enseñanza de la libertad en sus alumnos, porque eso significa que los alumnos comienzan entonces a ejercer desde muy pequeños su capacidad de deliberación, de observación, de comparación, ¿ya?, que hace que cuando sean ciudadanos, son ciudadanos empoderados y conscientes de sus deberes y sus derechos. Pero yo quiero
retrotraer un poco la conversación en lo siguiente. Cuando Pedro Aguirre Cerda inicia el proceso de reforma educacional de esos años, hace también una definición del tipo de desarrollo que quería el país. Y no nos olvidemos que también está la creación de la Corfo. Por lo tanto, para un país que necesitamos industrializar, ¿qué tipo de educación necesitamos? ¿Verdad? Ese fue el gran diseño de Pedro Aguirre Cerda. Yo creo que la pregunta que hoy día tenemos que hacernos es qué tipo de desarrollo nos condujo la adecuación que estamos cuestionando hoy día. Y que tú mencionabas, Miguel, que el Estado generó condiciones, etc. Y yo creo que el Estado metió mucha plata. Y la pregunta es, bueno, frente a con copago, lo que tú mencionaste, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Ya? Y si ese resultado nos visualiza un tipo de desarrollo distinto al que hoy día tenemos. ¿Ya? Por eso que yo siempre cito a Pedro Aguirre Cerda porque ese equipo jugó con dos nociones fundamentales: la educación como un derecho, como un bien público, ¿ya? Y el modelo de desarrollo que necesitaba el país. Frei también hace lo mismo. ¿Ya? Con todas las reformas que impulsa Frei, lo primero que pone, ¿verdad?, es el tema educacional. Hoy día la pregunta nuestra es, ¿qué tipo de educación requiere el desarrollo del país? Y en particular, ¿qué tipo de educación requiere el desarrollo de esta región? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el desarrollo que queremos? Y para ese tipo de desarrollo, ¿qué tipo de profesionales, de ciudadanos necesitamos? Sí. Pregunta, Pablo, que no está sí. contestada, que no se ha abordado todavía. Esa es la pregunta que precisamente quería hacerle a Pablo, y a propósito de una información que leía ayer precisamente en los colegios en Alemania, ¿cierto? Se está visualizando en el futuro alrededor de un déficit de 100.000 digamos, capital humano avanzado. Incluso se está llamando, ¿cierto?, a los países de Latinoamérica, se está invitando a aquellos jóvenes que están estudiando doctorados, en fin, a postular y a quedarse en Alemania, digamos. ¿Qué modelo de desarrollo quiere esta educación, esta reforma educacional? Esa es una discusión que no hemos visto, todavía no la hemos tenido. A ver, yo vuelvo a centrar la mirada en que hoy día se están viendo las hojas y las ramas del árbol, pero aún no se está viendo el tronco del árbol. Y el tronco del árbol es la reforma educacional. Hoy día vemos dos iniciativas de ley, una de educación parvularia y la otra que habla del copago, el de término de la selección y el final lucro. Viene el proceso de desmunicipalización, que también es una gran herramienta que hoy día va a entrar en la palestra en este segundo semestre para discusión. Pero sobre eso yo veo una visión sistémica de lo que es la política de gobierno de la nueva mayoría hoy día encabezada por la presidenta Bachelet, donde primero hay un tema aún mayor que la reforma tributaria, aún mayor que la reforma educativa, que es justamente el cambio de constitución. Y ahí está un poco el eje paradigmático del cual nos tenemos que hacer cargo en esta sociedad que no está pensando los 4 años de gobierno de la presidenta Bachelet, sino que está pensando en los 40 o 60 años futuros de vida del país. Creo que va a ser un gran tema, mucho más debatible que lo que estamos viviendo en educación hoy día. El tema de la reforma de educación hoy día en propiedad es un tema debatible, pero un tema que se está concluyendo desde la base de los acuerdos y escucha participativa de los distintos actores que componen el sistema educativo. Creo que la inspiración del Ejecutivo indudablemente va a ser matizada por la visión de nuestros parlamentarios, que hoy día están en la etapa de escucha de las distintas organizaciones, para que al final de cuentas, a lo mejor estas situaciones que hoy día son divergencia, se conviertan en confluencia. Yo pienso que hoy día está el desarrollo de poder llegar al mejor de los proyectos en base a los acuerdos, en base a la cordura política, y acá no es pasar a aplanadora ni retroexcavadora, sino que simplemente construir un país donde todos y todas podamos vivir y desenvolvernos de manera equitativa. A lo mejor soñando con ese viejo colegio en el cual nos tocó estudiar en nuestra época de estudiantes, que tenían letras, números, clasificaciones, pero uno tenía la posibilidad real de compartir con el hijo del doctor, con el hijo del abogado, con el hijo del ferretero, con el hijo del campesino, y todos formaban una comunidad educativa, donde no solamente se aprendía de manera vertical, sino que también se compartían las experiencias de aprendizaje a nivel horizontal. Y el rol que jugaba la escuela en ese tiempo. La escuela jugaba un rol social dentro de... O sea, ¿dónde se reunían las juntas de vecinos originalmente? En el colegio, porque era un colegio de puertas abiertas.
donde los jóvenes o los niños practicaban deporte el fin de semana. En la cancha de la En escuela. la cancha de la escuela. Entonces, colegios con puertas cerradas provocan lo que hoy día estamos reformando o queremos reformar. Por eso se requiere, a mi juicio, que en este debate o en este espacio de discusión, debate y reflexión, los consensos sean muy amplios y muy sostenidos por la sociedad chilena respecto de lo que queremos como educación en los próximos 30, 40, 50 años. Porque si no podemos cometer el error que a lo mejor por esta mayoría, que las mayorías serán siempre transitorias, tengamos que a lo mejor en 4 años más no sale un gobierno de la nueva mayoría y tenemos una nueva reforma o una desreforma. Claro, es cosa de mirar lo que ha pasado en el modelo español. Asume un nuevo gobierno y hay reforma educacional. Entonces, dada la naturaleza del cambio paradigmático, el cambio de modelo y de estructura, se necesitan amplios consensos precisamente para construir el modelo de sociedad. ¿A mí qué me llama la atención? Por ejemplo, el tema de la gratuidad. Ayer el ministro el otro día hablaba de los cuatro primeros años gratuitos. Perfecto. No he escuchado todavía, y me gustaría que lo debatiéramos, no sé si aquí, que en la medida que haya educación gratuita, debemos pedirle a los jóvenes, dado que el Estado los va a educar, que una vez que se titulen, le otorguen o le devuelvan al país en zonas alejadas 1 o 2 años de trabajo, como hubo en algún momento en algunos proyectos en la década del 90. Eso todavía no está dicho. No es solo el derecho a educarme gratuitamente, es el deber que después tengo, que en algún minuto Chile lo tenía. Lo tenían los profesores normalistas en su tiempo, ¿no es cierto? Pero, entonces, cuando discutamos el tema de la gratuidad, perfecto, discutamos el tema de la gratuidad, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero esos jóvenes que se eduquen gratuitamente van a tener que devolverle al Estado, al país, lo que el país les dio a ellos. Entonces, en ese sentido me parece que es importante que construyamos consensos o acuerdos. Hay algunos destacados políticos que no les gusta esta palabra porque es como retrotraerse a los años 90, pero dada la envergadura del tema educacional y dado que el impacto va a ser en los próximos 30, 40 y más años, es necesario que acordemos el consenso de cómo vamos a hacer este cambio estructural, porque si no corremos el riesgo que ante un cambio de gobierno en 3 años más o en 8 años más tengamos algunas dificultades y deshagamos lo que hemos construido. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Ya se nos ha pasado volando el tiempo en este segundo bloque. Vamos a un alto comercial. Aquí estamos en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión.